¿Para qué sirve un diferencial? ¿Qué es la sensibilidad de un diferencial? Los diferenciales pueden funcionar para corriente continua y corriente alterna, es decir, ¿son los mismos? ¿Qué tipo de diferenciales existen? ¿Qué son los disparos por simpatía? ¿Qué son los disparos intempestivos? ¿Qué es la selectividad de los diferenciales? ¿Qué es más sensible? ¿Un diferencial de 30 mA o uno de 300 mA? Si mi diferencial dispara continuamente, ¿puedo pensar que funciona correctamente? Cuando realizamos instalaciones domóticas en una vivienda, normalmente, ¿qué sensibilidad tiene que tener el diferencial que vamos a colocar? Para un control de domótica de una cochera donde vamos a intentar controlar la extracción con variadores de velocidad y con eso incorporar un sistema domótico, ¿qué sensibilidad tiene que tener ese diferencial? En una instalación donde tengo mucho equipo electrónico, como por ejemplo una entidad bancaria, un edificio de oficinas, ¿qué tipo de diferencial tenemos que poner? Si un sistema de alta inmunización va a disparar más tarde que uno convencional, eso para nosotros en nuestra instalación domótica es peligroso. Un diferencial de 30 como de 300 mA de sensibilidad protege contra contactos directos e indirectos. Tenemos instalaciones trifásicas con neutro e instalaciones trifásicas sin neutro. ¿Un diferencial de 4 polos se puede utilizar para una red trifásica sin neutro? ¿Qué es un magneto térmico y para qué sirve? ¿Qué se tiene que tener en cuenta para poder seleccionar el magneto térmico más idóneo para nuestra instalación? ¿Cuáles son los componentes de los que se compone un magneto térmico? ¿Qué es el disparo magnético? ¿Cuáles son las diferencias entre dos polos, un polo más neutro, 4 polos y 3 polos más neutros? Has hablado antes de las curvas de disparo. Háblame un poquito más, pero de las más interesantes. Pues imagínate ahora que tengo un actuador de 16 o 20 amperes. ¿Tú qué magneto térmico me recomiendas? Muchísimas gracias por tener esta oportunidad contigo de poder transmitir tu conocimiento a todos nuestros seguidores en el canal. Pienso que se han quedado muchas preguntas de las que todo el mundo tiene dudas y tal. Creo que en este tutorial se han quedado resueltas.